Salmo 37. Ya hemos visto 20 mensajes de este salmo, ¿ya? Y si le pegamos una miradita al bosquejo, no todo, pero por lo menos los 5 últimos mensajes, ¿ya? Vamos en el versículo 30 del Salmo 37, ¿ya? La semana pasada veíamos lo que deben reflejar nuestras palabras, no solo nuestros hechos como cristianos. Y siempre siendo desafiados no solo a orar, sino a accionar, que nuestra vida también refleje en palabras y en hechos la característica de que somos hijos de Dios, ¿ya? Y hoy día el Señor nos va a estar desafiando de una manera muy especial. Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor lo que está pasando, lo que está sucediendo, los escándalos que están pasando, que ya no son escándalos. No sé si se ha dado cuenta que se está normalizando lo anormal. Ya, sí, escribieron, le metieron 20 balazos como si nada. ¿Ya? Sí, se robaron 1.500 millones como si nada. Y eso es peligroso cuando la sociedad empieza a perder la sensibilidad hacia lo malo, hacia la corrupción. Y vemos lo que está pasando, la parte económica, la parte de leyes, la corrupción, pues, de todo, en todo aspecto, izquierda, centro, derecha, corruptos por todos lados, ¿ya? Nos preocupa. Y realmente miramos, pareciera que nuestra vida, el camino, se da vuelta, no hay estabilidad, algo está pasando. ¿Qué es seguro? ¿Qué es firme? ¿Ya? Y la vida pareciera que fuera mantener un equilibrio económico, moral, familiar, comunal. ¿Ya? Algo está pasando, ¿ya? Y la verdad de las cosas están vertiginosos, estos cambios y estas cosas que están sucediendo, que si no creyéramos que Dios está en control, nos volvimos locos, ¿ya? Y mejor no vivir, porque vemos que la cosa cada día es peor. Por eso surge una pregunta frente a todo esto. ¿Será posible un andar firme? ¿Será posible, frente a todo lo que está sucediendo, andar en forma firme, segura? ¿Ya? Bueno, el versículo de hoy día del Salmo 37 dice lo siguiente: la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. No olvidemos el contexto. Está hablando de aquel que habla correctamente, de aquel que se deleita al Señor. O sea, Salmo 37 es un contraste entre el justo y el impío, y dice que la ley de su Dios, o sea, de este justo, está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Es decir, la base para un andar firme es tener la ley de Dios en nuestro corazón, ¿ya? Y eso es lo que la palabra del Señor nos va a estar desafiando el día de hoy. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, como consecuencia, sus pies no resbalarán. La base para un andar firme. Si la ley de Jehová reposa en mi corazón, si ella vive en él, estoy firme y seguro en mi andar. No me dejo influir ni desviar fácilmente. No es que no vaya a ser mal influenciado o desviado, pues no es fácil que me saquen de lo que realmente está en mi corazón, que es la palabra del Señor. La palabra de Dios me mantiene estable a través de los desafíos de la vida, de todo lo que está pasando. Un seguidor de Cristo guarda su palabra en su corazón, ¿ya? No solamente en la mente, sino en su vida, medita. Dice que de día y de noche, ¿ya? Medita en ella, ¿ya? Y ese es el desafío. Al estar la palabra de Dios en el corazón, hay firmeza. Es una consecuencia lógica en la vida de un creyente. Dice así: la ley de su Dios está en su corazón. ¿Qué sugiere esto? Un compromiso
con la enseñanza de Dios, no solo a nivel superficial, sino interiorizándolas para que se conviertan en parte de lo que son. ¿Ya? No es solamente conocer de memoria unos versículos, o conocerse un catecismo, o conocerse, qué sé yo, una confesión de memoria, no solo eso, que es necesario, sino hacerla en forma personalizada. Cuando la verdad de Dios está en el corazón o en el centro de nuestras vidas, cambia la forma en que pensamos, hablamos y actuamos. Hay una consecuencia para enfrentar especialmente toda esta locura que está pasando y toda esta inestabilidad, ¿ya? Porque la palabra de Dios nos da esa seguridad, nos da esa base, nos da ese lugar, esa roca donde estamos, nuestros pies están firmes. Ahora, la frase, sus pies no resbalarán, significa que cuando tenemos la verdad de Dios guiándonos, tenemos un fundamento firme y es menos probable que tomemos malas decisiones o tropecemos con malas acciones. Es menos probable. No está diciendo que no, pero es menos, porque la palabra de Dios hace efecto en nuestro corazón, nos redarguye, nos guía, nos consuela, nos confronta, actúa en el corazón del justo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios actúa como un salvaguarda, proporcionando fuerza y estabilidad. ¿Ya? Una base firme frente a todo lo que está sucediendo. No digo que humanamente no haya temor, no haya preocupación, que de repente se despierte en la noche y ¿cómo voy a sustentarlo? Puede ser normal, entre comillas, pero si miro, debería en mi corazón estar la palabra del Señor y mis pies deberían estar firmes en las promesas que Él tiene para su pueblo, para sus escogidos. ¿Por qué? Porque una vida basada en la verdad de Dios es estable y es segura. Por eso, hermano, a veces cuesta un poco hacer compatible la vida de alguien que se dice creyente, que cree en el Señor, que su discurso es cristocéntrico, bibliocéntrico, y a pesar de eso tiene un temor, tiene una inestabilidad que es impresionante frente a lo que está sucediendo, especialmente las dificultades. Vemos la importancia de un corazón comprometido con la palabra del Señor. ¿Ya? No solo un intelecto, sino un corazón. ¿Por qué? Porque la fe, hermanos, no se trata solo de seguir reglas, sino de permitir que la verdad de Dios nos transforme de adentro hacia afuera. A veces se piensa que ser cristiano es seguir un montón de reglas, no, vestirse de cierta manera, hacer ciertas cosas, y está tan pegado que ellos piensan, cumplo esto y realmente Dios se agrada. Pero la transformación viene de adentro hacia afuera, ¿ya? En valores, en acciones, en reacciones. ¿Por qué? Porque la verdadera estabilidad en la persona de un creyente proviene de una relación con Dios y un compromiso con su palabra. La palabra de Dios, escucha bien, proporciona un fundamento para la justicia y nos ayuda a mantenernos firmes incluso en tiempos difíciles. Porque nos produce estar firmes en medio de inestabilidad, que es realmente la descripción de lo que está sucediendo alrededor nuestro. Inestabilidad económica, inestabilidad moral, inestabilidad en seguridad, inestabilidad en todo. No hay estabilidad. ¿Ya? Y eso nos da a conocer que la única forma de tener firmeza es teniendo la ley de Dios en nuestro corazón. Debe haber una transformación interior, ya que la ley de Dios no es solo externa, sino interna. Ahora, hay un contraste, si usted mira el versículo, hay un contraste entre corazón y pies. Miren, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán.
hay una relación, un contraste. ¿Ya? ¿Qué hace eso? Enfatiza que lo que está en nuestro interior afecta cómo vivimos y nos movemos. Al final. ¿Ya? Por eso, hermano, cuando se mezcla la palabra del Señor con filosofías y con técnicas que no son agradables a Dios, se crea una mezcla muy peligrosa. ¿Ya? Muy peligrosa. Una vida basada en la palabra de Dios es una vida de estabilidad y fortaleza, a pesar de, es como lo que estamos viendo en el mensaje el día miércoles. ¿Qué significa obedecer inactivamente, podríamos llamar, o pasivamente la voluntad de Dios? No es un conformismo que pasó porque tenía que pasar, sino que es una tranquilidad, una seguridad que el Señor nos da en Él porque la palabra de Dios está haciendo vida. ¿Dónde? En nuestra vida. Por eso el Salmo 37, 31 dice, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Vean la relación corazón y la relación pie. Da una base para un andar firme. Recordemos la importancia de tener la palabra de Dios en nuestros corazones y su impacto en nuestras vidas. Veamos. Muy conocido, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. ¿Cuál es un efecto de guardar los dichos? No pecar. Hay otro versículo en Proverbios que dice así, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Un autor decía, tiene que enderezarla porque nosotros la infecamos por naturaleza. Y es la palabra de Dios la que causa ese efecto. ¿Ya? ¿Cómo hace vida, insisto, en nuestra vida? Y Santiago 1:25 dice, pero cualquiera que mire atentamente a la perfecta ley que da libertad y permanezca en ella, sin olvidar lo que ha oído, sino poniéndolo en práctica, será bienaventurado en lo que haga. ¿Ya? La palabra de Dios proporciona guía, fortaleza y fundamento para vivir una vida recta y un andar firme. ¿Ya? Ahora, ese andar firme no significa que no se mueva el piso. Significa que a pesar que se mueve, yo tengo firmeza en las decisiones, tengo firmeza en las acciones, porque están basadas en lo que Dios ha puesto en su palabra y su palabra ha puesto en mi corazón. Hermano, tengo que ir más allá del conocimiento superficial, permitiendo que la verdad de Dios penetre profundamente en mi corazón para que guíe mis decisiones y acciones. ¿Por qué? Cuando la palabra de Dios está en nuestros corazones, nos fortalece contra la tentación y nos da estabilidad en tiempos inciertos. Una vida centrada en la verdad de Dios es menos probable que el tropiezo. ¿No? Insisto de nuevo, dice menos probable, no está diciendo que no va a tropezar, pero es menos probable porque la palabra de Dios nos advierte, nos consuela, nos guía, nos confronta, o sea, hace vida, o debería hacer vida en nuestros corazones. A veces lo que pasa es que solo es un conocimiento superficial, lo que escucho el día domingo, lo que escucho en un mensaje, lo que leo en un pancito de vida, y no paso más allá, no hay momentos de meditación en la palabra, un estudio profundo, un estudio... No tengo tiempo, pero sí tengo tiempo para estar 2, 3 horas tiktokeando, whatsappeando. Para eso tengo tiempo, pero no para estudiar la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios no está en mi corazón, es fácil que resbale, es fácil que caiga. Porque cualquier filosofía me lleva para cualquier lado. Cualquier teología de moda que aparece, la agarra la iglesia y todo anda haciendo igual que los monitos, todo el monito mayor. Porque no está en el corazón. ¿Ya? Por lo tanto, resbala. Es lo contrario.
He aquí un llamado a meditar en la palabra de Dios, permitiéndole moldear nuestro carácter y nuestras decisiones. Hermano, la ley de Dios no es solo una lista de reglas, es un regalo amoroso destinado a protegernos, guiarnos y apoyarnos. No solamente no harás tal cosa, sino que es viva y eficaz y que penetra, lo sabemos, ¿verdad?, hasta lo más íntimo. Pero ¿por qué a veces no penetra? Porque no está en mi corazón. Está solo intelectualmente o forma de traición solamente. Hay versículos de oreja que yo les llamo, que lo aprendimos y lo repetimos como lorito, ¿ya? Pero nunca lo hemos encontrado en la Biblia, nunca lo hemos estudiado, nunca hemos visto qué realmente significa. Entonces hay un desafío, porque la base para un andar firme es la palabra de Dios en mi corazón, en tu corazón. Cuando la verdad de Dios está en nuestros corazones, experimentamos su guía amorosa y su apoyo. Y aquí es algo que no tenemos que dejar pasar. Las decisiones que hay que tomar. En cuanto a trabajo, en cuanto cuando hay niños para criar. La verdad es que a veces dejamos las decisiones en manos del pastor, en manos de los que conocen, pero la decisión es personal en oración frente a la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios está en mi corazón para darme esa firmeza que necesito. Veamos el ejemplo de Jesús, escucha bien. Ahí por mientras puedes buscar Mateo 7, 24 y 25. Dice, Jesús enseñó sobre la importancia de construir nuestra vida sobre una base sólida, diciendo que aquellos que escuchan sus palabras y las ponen en práctica son como una persona sabia que edifica sobre, ¿qué cosa? Sobre roca. Que edifica sobre roca. Veamos lo que dice Mateo 7, 24, 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Bueno, todos conocen la historia del edificio acá en Concón, que el socavón y todavía no lo pueden arreglar y todo, y se echan la culpa mutuamente y todo, pero la mayoría de eso están no sobre roca pura, hay arena también. ¿Ya? Y muchas veces las construcciones, y la otra vez pasó también para Villa Alemana, construyeron toda una villa y había napas. Habían ocultado todo eso y después salió el agua y vino la humedad y qué sé yo, porque no tienen buena base. Yo siempre que vamos con mi señora o a algún lado y digo, todos esos edificios que están después del 2010, ¿aguantarán un nuevo terremoto? Algunos dicen que sí, pero ¿sabe qué es lo primero que mira uno sobre qué están hechos? ¿Sobre roca o sobre arena? Y no solo arena, puede ser base hecha por hombres. Relleno. Algunos rellenan y después construyen. Con el tiempo van a tener problemas. Bueno, acá Jesús está diciendo que poner la palabra de Dios por práctica y construir sobre la roca aguanta cualquier temporal. A través de sus enseñanzas y su ejemplo, Jesús nos muestra cómo es tener la ley de Dios escrita en nuestro corazón y caminar con estabilidad y fortaleza. Cuando el Señor habla de tormenta, habla de viento, habla de lluvia, habla de dificultades. ¿Ya? ¿Quién te dijo que ser cristiano es un camino de pura bendición, pura rosa y puro pétalo y puro amor y pura bendición y pura sueño y pura visión y puro... ¿Quién te dijo eso? Si te lo dijeron, te engañaron. Porque implica llevar una cruz, y lo vamos a estar viendo la próxima semana en el mensaje que sigue, pero ahora nos estamos enfocando en tener algo firme. Por eso no olvidemos lo que la palabra de Dios nos dice, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. ¿Cómo puedo tener firmeza? Teniendo la ley de Dios en mi corazón. ¿Ya? Sigamos mirando.
El hombre justo también se destaca por su posesión y amor por la palabra de Dios. Cumpliéndose ya el nuevo pacto, el escogido tiene la palabra de Dios en su corazón. Y aquí es interesante, ya estamos en el aspecto del pacto, de uno solo, ya estamos viviendo la parte del nuevo pacto y la palabra de Dios está en el corazón de aquel que es salvo. ¿Ya? No está escrito fuera, está dentro del corazón de la persona. Por tanto, puede tener una base firme al andar diariamente. ¿Qué dice Jeremías, capítulo 31, versículo 33? ¿Sí es eso, no? Pero este es el pacto. Sí. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahí estás tú. ¿Dónde está la palabra? En tu mente, en tu corazón. ¿Ya? Y dar la base firme para poder continuar. Debido a este conocimiento y confianza en la palabra de Dios, sus pies no resbalarán, porque está ahí. Ahora, hermano, pero hay que estudiar la palabra, hay que memorizar la palabra, hay que escuchar la palabra. Si yo me conformo con un mensaje de 40 minutos a la semana, tengo 168 horas, pero como 40 minutos, nada más, ¿qué voy a estar colocando en mi corazón, en mi mente? ¿Ya? ¿Qué va a estar anclado? Con razón, cualquier cosa me desestabiliza, me bota, me hace dudar de la fe porque la palabra de Dios no está reposando en mi corazón, en mi mente. En este versículo vemos la estabilidad y dirección de aquellos que aman a Dios y siguen sus preceptos. La ley de Dios, la verdad y los principios divinos están arraigados en su corazón. ¿Y qué hace eso? Les permite caminar firmemente, incluso en medio de dificultades o presiones. ¿Por qué? Porque eso les da un andar firme. Recuerde que no porque soy cristiano y si viene un terremoto no se va a mover mi casa. ¿Ya? No porque soy cristiano y viene un problema económico grande se va a ver afectado mi bolsillo. Porque estoy en medio de... El que no cambia es el Señor. El que no cambia es su palabra. Lo que no cambia es que si la ley de Dios está en mi corazón, mis pies van a estar firmes, a pesar de... ¿Ya? Y si caigo, tengo la oportunidad de volver a levantar. La ley de Dios como fundamento. Miremos un poquito esto. Estamos hablando de la ley de Dios, miremosla como fundamento. La ley de Dios no es solo un conjunto de reglas, sino una guía y un principio de vida que reside en el corazón de aquellos que la siguen. ¿Ya? Es una guía, son instrucciones, no es solo memorizar, no es solo sentir, es vivir, que ahí está el desafío para nuestro diario andar. No solo es conocer la palabra de Dios, sino debe estar arraigada y cimentada en mi corazón como escogido de Dios, el fundamento. Ahí está. Por eso, hermanos, a veces no nos damos cuenta que al escuchar la palabra de Dios, al memorizar, se empieza a guardar en el disco duro. ¿Ya? Y cuando la necesitamos, el Espíritu Santo la hace accionar, nos consuela, nos confronta, nos guía, qué sé yo. Depende de lo que necesitemos, porque es vida. ¿Ya? Y eso hay que aprovecharla. Especialmente, hermano, si usted que está escuchando este mensaje o después lo va a escuchar, o que ya ha pasado cierta edad o pasamos cierta edad, nuestra mente hay que entrenarla más. ¿Ya? Hay que buscar ayuda, porque ya la memoria no es como antes. Pero aún así la palabra de Dios, si ha sido depositada en el corazón, nos da firmeza en nuestro diario andar. ¿Por qué? Porque nos da estabilidad y firmeza. Al tener la ley de Dios en su corazón, los escogidos no se desviarán fácilmente de su camino. Sus pasos, en lugar de vacilar, serán firmes y seguros, guiados por la sabiduría
y el conocimiento de Dios. ¿Ya? O sea, no me van a hacer cambiar fácilmente. Por más que digan cosas y digan lo que digan, yo sé en quién he creído. ¿Ya? La verdadera estabilidad solo la encuentra aquel en cuyo corazón vive la ley del Señor. Hermano, no se puede separar. Si tú tienes tu fe basada en sentimientos, estás construyendo sobre la arena. Si tú decides porque lo sientes solamente y no porque la palabra de Dios lo dice, estás construyendo sobre la arena y tus pies resbalan fácilmente. Porque eres manipulado a través de las emociones. ¿Ya? Y cada vez son emociones más fuertes. ¿Ya? En cambio es la palabra de Dios la que nos da esa firmeza que necesitamos cada día. ¿Por qué? La palabra de Dios nos ayuda a resistir en la presión. Veamos, la ley de Dios proporciona una base sólida para resistir la presión y las tentaciones del mundo. Aquellos que la tienen en su corazón encontrarán fortaleza para seguir el camino de la justicia y no caerán en la iniquidad. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermano, reconozcamos, cada vez que yo peco, cada vez que tú pecas, es porque la palabra de Dios no estaba haciendo efecto o no está en nuestro corazón o hizo caso omiso de lo que me estaba advirtiendo. ¿Ya? El creyente no peca por ignorancia, en cierto sentido, peca por negligencia. ¿Ya? Porque la palabra de Dios está. Y también nos da esperanza en el futuro. La ley de Dios proporciona una esperanza y una perspectiva para el futuro. Los que siguen la ley de Dios tienen la certeza de que Dios los cuidará y los guiará, dándole la paz y la estabilidad necesarias para afrontar las adversidades de la vida. Hermanos, ¿qué nos espera? ¿Dónde está mi esperanza? ¿Dónde está mi firmeza? ¿En que tal candidato de tal partido pueda volver a hacer el milagro nuevamente económico en este país? Hermano, la corrupción ya llegó para quedarse. La degeneración también. Los antivalores, el mundo está con todo, y lo vamos a ver en el próximo mensaje, está atacando al cristiano por todos los lugares. Y a veces parece que no nos damos cuenta. ¿Ya? Ahora, el futuro tiene esperanza si es en el Señor. Y no es una frase cliché, debería ser una realidad. Es tanta la desesperación de muchos cristianos que hasta han creado movimientos supuestamente sanos y que al final son lo mismo, hermano. Como dice por ahí el dicho, es el mismo circo con diferentes payasos, nada más. Pero es lo mismo, porque es creación humana. ¿Ya? Por eso la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. El Salmo 37-31 que estamos mirando nos recuerda que la ley de Dios no es solo una obligación, sino una fuente de estabilidad y guía para aquellos que la aman y la siguen. Es una guía. ¿Ya? Es estabilidad. Al tener la ley de Dios en su corazón, los escogidos encontrarán fortaleza para caminar con seguridad, resistir las tentaciones y perseverar en el camino de la justicia. Hermano, ese efecto solo lo hace la ley de Dios en el corazón del justo. No hay seminario que lo haga en 3 días, no hay retiro espiritual, inventan cada reunión. La reunión de consagración del día sábado, iban todos a consagrarse los sábados. El resto de la semana parecen cualquier mortal, pero el sábado se consagra. Están inventando sistemas que al final no resultan. ¿Está la ley de Dios en el corazón mío? En mi corazón. Este salmo nos recuerda
que una vida basada en la palabra de Dios es una vida de estabilidad, fortaleza y sabiduría. Ahí está. Mi seguridad está en la palabra del Señor. Mi seguridad está en lo que Dios está haciendo en mi corazón, lo que está en mí, que es la palabra del Señor. A través de una vida comprometida con la verdad de Dios, experimentamos su paz y la seguridad de que nuestros pasos son seguros. ¿Seguro el paso que voy a dar? A veces cuesta porque son decisiones cruciales, ¿verdad? La otra vez yo leía en un artículo que decía por qué a veces el creyente está muy preocupado, y es normal, es sinónimo de responsabilidad, por ejemplo, si va a cambiar de trabajo, o si va a salir el resultado de un examen médico que hay sospecha de. Pero no es la misma preocupación en cuanto a la oración, en cuanto al estudio de la palabra de Dios, en cuanto a la comunión. No está la misma preocupación. Y eso debería preocuparnos. Que valga redundante eso. ¿Por qué? Porque la seguridad está en la palabra de Dios. ¿Dónde? En el corazón. ¿Qué hace el corazón? Afecta a los pies, o sea, la acción. Eso es el efecto que causa la palabra del Señor. La ley de Dios, de su Dios, está en su corazón, no vacilan sus pasos. Así dice la Biblia, otra versión de este versículo. Han hecho suya la ley de Dios, por eso nunca resbalarán de su camino. Siempre tienen presente las enseñanzas de su Dios, por eso jamás tienen tropiezo. ¿Ya? El desafío existe. Tú tienes los medios para. La pregunta es si ¿dónde está la ley de Dios? En la Biblia sí, pero está en mi corazón. Medito de día y de noche, la oportunidad que tengo. Hay un estudio sistemático de la palabra del Señor. Mis decisiones son ambiguas o son decisiones firmes, porque están basadas en la palabra de Dios. Porque la base para un andar firme es tener la ley de Dios en el corazón. Por eso este salmo es tan interesante y es bueno que si tú estás siguiendo esta serie, vuelvas a leerte los 31 versículos, porque hay un todo, se vuelve a repetir, por ejemplo, heredar la tierra se repite varias veces, ¿ya? Pero también deleitas a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿ya? Está dentro de las promesas que la palabra de Dios nos entrega. Por eso tenemos que meditar. ¿Estamos realmente nosotros teniendo un andar firme? ¿Ya? ¿En qué se está basando la firmeza para andar? En la esperanza de que, espero que en las elecciones salga tal candidato y todo. A lo mejor va a haber un poco más de paz, a lo mejor. Pero en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios nunca nos ofrece el mundo de Vilsipap siendo cristiano. Entonces, quiero animarte a que revises cuánta palabra de Dios hay en tu corazón. ¿Ya? No solo de memorizar, sino que te afecta. Y las decisiones que tú tomas están siendo afectadas por lo que está en tu corazón. Y lo que está en tu corazón es la palabra del Señor. Es decir, lo que estamos viendo hoy día, la ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Una promesa. Sus pies no resbalarán. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué base tengo para andar firme? ¿Ya? Si yo no creyera que Dios está en control, como lo dije al principio, mejor no salgo, mejor me encierro, mejor me muero. ¿Ya? Pero si yo creo que Dios está en control, puedo andar firme a pesar de. Ahora, hermano, no es que no me preocupe, no es que no me impacte lo que está pasando, no es ser insensible, es ser firme, es tener esa esperanza que otros no tienen. ¿Ya? Esa esperanza que necesita quizás mi compañero de trabajo, mi jefe, mi pariente, mi vecino, mi amigo, necesitan escuchar, ¿ya? De una firmeza.
el Señor nos ayude a tener esta base para un andar firme. Si no, vamos a tener problemas o tenemos problemas. Señor, haga que su palabra haga vida en nuestros corazones, en tu corazón y en mi corazón. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por que cuando está en nuestro corazón, nuestros pies están firmes. Perdónanos, Señor, porque a veces lo que metemos en el corazón, en la mente, no son tus principios. Ayúdanos a reemplazar eso y poder tener esa firmeza que tanto necesitamos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.